En esta tarde, miembro de este programa, Andrés Fortunato Victoria, el profesor Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965. Bienvenido, profesor. Bueno, gracias, querido. Un placer estar contigo compartiendo con esa teleaudiencia que te acompaña. Profesor, es tema obligatorio. Usted que viene luchando contra la corrupción, desde esos tiempos, desde cuando usted pertenecía, formaba parte de los grupos de los militares constitucionalistas, todavía continúa luchando contra la corrupción y puso en estos días el manual de la lucha contra la corrupción. Ese caso de Orlando Jorge Mera, que fue asesinado por no querer aprobar a un amigo que entendía que él, por ser amigo de Orlando Jorge Mera, tenía la aprobación de esos permisos para la exportación de baterías usadas, garantizada, que él pensaba que se iba a buscar un dinero, y Orlando Jorge Mera no quiso aprobarle esos permisos. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, Orlando Jorge Mera, hijo del presidente Salvador Jorge Blanco, sí, quien fuera procurador general del gobierno constitucional en armas del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, sí, y miembro de la comisión que discutió las alianzas que se dieron y se firmaron el 31 de agosto, fue víctima justamente del sistema de corrupción que hay en la República Dominicana. Hay que entender que hay un sistema establecido donde los funcionarios de los gobiernos de turno tienden a favorecer a los amigos, sí, a los aliados políticos en todas esas anomalías que se dan a lo interno de las instituciones y que terminan siendo parte de ese tráfico que hay de dinero sucio al interno de los gobiernos, violatorio de principios y normas. sí. Por ejemplo, él quiso ser serio. Orlandito. Quiso ser serio, un ministro serio y un amigo que entendió que tenía que apoyarse en él para buscársela. Terminó matándolo porque él no aceptó lo que el amigo quería. Sí. La lucha contra la corrupción que hemos mantenido desde 1965 a la fecha es porque, como ustedes han podido apreciar, el 25 de mayo de 1965, al cumplirse un mes de la Revolución de Abril, Sí. el coronel Camaño declaró que, entre otros factores, la corrupción se debió a la lucha contra la corrupción. Sí. Nosotros hemos sido fieles a ese mandato, hemos sido fieles a ese propósito del coronel Camaño en la Revolución, que es de luchar contra la corrupción. Pero los partidos políticos del país, después de la represión selectiva que hizo el gobierno de Joaquín Balaguer durante los 12 años, la que le precedió en el proceso de la campaña, la que se dio en el triunvirato, esa lucha a favor de que impere la corrupción, eliminando entonces a los grupos y personas más honestas, se ha reflejado hoy en la muerte de Orlando Jorge Mera. Este gobierno ha querido hacer una lucha contra la corrupción, pero se ha encontrado con esa muralla que es la cultura del robo y la cultura del saqueo. Este joven se opone y termina asesinado. Un amigo de infancia. Amigo de infancia. Que entendía que él iba a conseguir esos permisos distinguidos porque él era amiguito de Orlando. Pero eso le pasa a cada uno de los funcionarios. Cada uno de los funcionarios arrastra un conjunto de amigos y de compañeros que entienden que el compañero que dirige el ministerio o la dirección tiene que acceder a las peticiones que le hagan los compañeros para conseguir el dinero extra violando las reglas. Que fue lo que se hizo estos últimos 16 años distinguidos, donde muchos amigos
familiares, cuñados, primos de los funcionarios obtenían permiso de importación, de hacer esto, de hacer lo otro, solamente por el hecho de ser amigo del ministro distinguido. Claro, por eso fue que tumbaron al profesor Juan Bosch. Al profesor Juan Bosch, entre otras cosas, lo tumbaron porque no accedió ni permitió que ninguno de sus funcionarios violaran las leyes para hacer negocios sucios. Lo tumbaron. Entonces, el gobierno del triunvirato reprodujo lo que querían los sectores políticos de entonces y comerciantes, que fue crear situaciones de corrupción. Lo creó el triunvirato, al extremo de que en los bancos que cuidó el sector constitucionalista y que querían sacar el dinero y que por eso atacaron los americanos el 15 y 16 de junio, había un ex jefe de la policía que tenía en los bancos que estaban en Ciudad Nueva, nada más y nada menos que 6 millones de pesos de ese tiempo en los bancos. Le dieron un golpe de estado al triunvirato, tumbamos el triunvirato, pero la embajada americana optó por demandar una junta de gobierno porque no querían a Bosch. Bosch no era conveniente porque no permitiría jamás la corrupción. Entonces se arma la guerra civil y se derrota San Isidro y el 28 comienza la invasión norteamericana y se continúa la lucha contra la invasión americana y caemos en la guerra patria. Pero todo eso luchando en contra de la corrupción, porque lo que hicieron inclusive en el momento del ataque al 15 y 16 de junio, que es una batalla que se celebró en el 65 y que haremos una ofrenda floral el próximo 15 para recordar la valentía de los dominicanos que soportaron aquel ataque del ejército más poderoso del mundo, lo soportaron con dignidad y honor y no permitieron que las tropas norteamericanas pudieran avasallar a las tropas constitucionalistas. Ese Orlando Jorge Mera ha muerto justamente por lo mismo que tumbaron a Juan Bosch, por lo mismo de la revolución constitucionalista y por lo mismo que podrán seguir cayendo muchos funcionarios del país si el gobierno dominicano no crea las condiciones para que se produzca una revolución educativa, ética, moral, de principios y valores y de conocimiento del manejo del Estado. Tiene que darse esa revolución ética y moral para que el pueblo dominicano respalde las acciones en contra de la corrupción. Miren ya lo que está ocurriendo. Sí. Porque no es solamente la muerte de Orlando Jorge Mera, es que ahora mismo ya fueron descargados el grupo de Odebrecht, fueron descargados el grupo de los Tucanos y fueron descargados el grupo de personas que estaban demandadas por las irregularidades que se produjeron en las tierras que ya todos conocemos que se ha venido luchando hace tiempo. Se declaró un no al lugar. ¿Qué ocurre? Miren, las condiciones subjetivas de una lucha, hay que tomar muy en cuenta estos factores. ¿Cuáles son? Tenemos un ministerio público que el presidente le ha dado independencia, pero no hay una judicatura que sea independiente. Porque la judicatura dominicana está muy atada a los gobiernos pasados. Todavía los fiscales y jueces son los que fueron nombrados en los últimos 16 años de gobierno PLDista distinguido. Es así, el de los gobiernos PLDistas, pero además el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿de quién es? Era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces es obligatorio que este presidente, Luis Abinader, y su equipo de gobierno entienda que tienen que crear un frente teórico ideológico que defienda las funciones del gobierno desde los medios de comunicación, porque el PLD lo pudo armar en los 20 años de gobierno que tiene y todavía está funcionando. Entonces ahora mismo vemos al presidente que él solo le está haciendo frente a esa situación. Tiene que crear un frente teórico, ideológico, donde haya muchos sectores intelectuales que defiendan la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque el día que los fiscales se vean que están venciendo al gobierno, porque los gobiernos que se desplazaron
tienen posibilidad de volver al poder, entonces va a bajar la intensidad de la moral del sector jurídico que debe castigar la corrupción. Que se entienda esto. Esto es un poco delicado, pero hasta nosotros cogemos nos puede tocar una muerte, porque estamos cogiendo definitivamente un chance en este país de inseguridad. Pero nosotros tenemos que decir la verdad. La verdad es que el gobierno tiene obligatoriamente que crear un frente para poderse defender de la posibilidad de vuelta de los corruptos desplazados. ¿Por qué? Porque es que en 20 años de gobierno, ¿cuántos billones de pesos no se han acumulado de la corrupción? Ahora mismo la oposición desplazada tiene que tener más recursos que el gobierno actual para las elecciones del 24, del próximo 24. Sí. Si es a papeletazo limpio que se va a resolver el problema comparando votos, este gobierno no va a competir con el gobierno desplazado. No es verdad, porque tienen aquello acumularon durante 20 años. Aquí ningún partido había estado tanto tiempo